Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos y bienvenidas a Consulta en Directo. Gracias por acompañarnos en este servicio que le brindamos a través de nuestro Facebook en Costa Rica Noticias. José David Pérez les saluda y la más cordial bienvenida. Bienvenidos a esta Consulta en Directo, un espacio que tenemos todos los miércoles a las 4 de la tarde a través del Facebook de Costa Rica Noticias y donde usted puede además hacer sus consultas directamente con los jerarcas sobre diferentes temas enfocados en la pandemia del COVID-19. Es momento de iniciar con el tema de hoy y decidimos hablar de alquileres y su afectación por la crisis. Muchas personas han perdido sus trabajos o han reducido sus ingresos y les resulta complicado pagar un alquiler, así como las personas que viven de los alquileres y se han visto afectadas. Nos acompaña hoy la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos, para responder precisamente sus consultas en esta consulta en directo. Señora ministra, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto realmente estar con usted, don José David, y con todos los que nos están viendo. Gracias. Vamos a aprovechar el tiempo porque son muchas las consultas y poder darle trámite a todas las que van surgiendo también en esta consulta en directo. Un ciudadano puriscaleño nos realiza la siguiente consulta. Las relaciones contractuales privadas son un derecho fundamental. El Estado no debe interferir en los convenios de privados. Si se quieren ayudar a los inquilinos de casas de habitación, ayúdenlos financiando parte del alquiler o construyendo casas de bienestar social a los que lo necesitan. Y la consulta es con relación al tema legal, me imagino. Al tema legal, correcto. Porque esa es una opinión, ¿verdad? Bueno, con relación a esa opinión en particular, yo creo que es importante destacar que esto es una medida excepcional específicamente por el tema de la emergencia provocada y por lo tanto constitucionalmente es válido hacerlo. El proyecto de ley que está presentado a la Asamblea Legislativa lo que busca es una negociación entre las partes, en donde las partes puedan ponerse de acuerdo y de esa forma entonces definir cuál podría ser la metodología o la disminución de alquiler o lo que las partes consideren apropiado. En caso de que esto no se logre, entonces se estaría buscando unos lineamientos básicos con los cuales entonces puede generarse esa negociación. Y esos lineamientos básicos están en función, en primera instancia, no solamente para las familias en las casas de habitación, sino también este proyecto de ley incluye también alquileres de oficinas comerciales o de edificios comerciales. Entonces están las dos partes, tienen que demostrar en ambos casos que hay una afectación en los ingresos y que por lo tanto esto les provoca el no poder pagar los alquileres. Nana Patiño realiza la siguiente consulta. Si el inquilino no tiene completo el valor de la renta y propone al dueño cancelar la mitad del valor real, ya que el inquilino no tiene trabajo definido, puede hacerle el dueño un desahucio. Es una persona sola y enferma y a quien le ha sido más difícil salir a trabajar. Bueno, precisamente ese caso está muy interesante, que es lo que plantea, digamos, son los casos en donde nosotros queremos ayudar a esas familias. Actualmente es un proyecto de ley, ¿verdad? Entonces ese proyecto de ley no ha pasado, no es una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Entonces, bajo las condiciones actuales, hoy, sin esa ley existiendo, pues por supuesto el dueño de casa podría plantear un desahucio, ¿verdad? Que el proceso legal tiene un trámite y que eventualmente eso sea largo o no, a corto plazo o no, eso es otro tema, pero eventualmente legalmente podría plantear el desahucio. El proyecto de ley precisamente dicta uno de los artículos que se suspendan los desahucios durante el periodo en que se está en este arreglo de pago específicamente. Aquí nos consultan también en nuestro perfil de Facebook. ¿En esta reforma se tomaría en cuenta un límite en cuanto al monto de alquiler o sería para cualquier tipo de alquiler independiente del monto? Nos consulta Rolando Vázquez. Es independiente del monto, lo que tiene que ver es con los ingresos de esa persona o de esa sociedad o de esa persona jurídica que alquila, ¿verdad? Entonces tiene que ver con los ingresos. Si se demuestra que hay una pérdida del 100% de los ingresos y hay una metodología, unos elementos que tienen que demostrarlo, entonces si esa es la situación,
menos, pues, estaría potestado, o sea, se podría negociar una moratoria por 3 meses de alquiler, pero luego los tiene que pagar. Y el mismo proyecto de ley establece cuál es el plazo para que los pague. Si sus ingresos disminuyen entre un 50% o más, estaría la posibilidad de que al menos se le reduzca en un 50% el alquiler, pero también tiene que pagar lo que ha dejado de pagar, 50% o menos. Y por otra parte, si la persona o la persona jurídica o física tiene una disminución en sus ingresos entre un 20% y un 50%, entonces será la reducción en el alquiler será proporcional a esa disminución de ingresos, pero también lo que se le reduzca tendrá que pagarlo en un futuro. Entonces, básicamente ese es el esquema, independiente de los ingresos y del monto de alquiler. Estamos conversando con Irene Campos, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, sobre el tema de alquileres en esta consulta en directo. Macha Valverde nos realiza la siguiente consulta. ¿Qué se piensa hacer con los dueños de una casa que viven mes a mes del alquiler de la misma? ¿De qué van a vivir si no reciben ese dinero? Bueno, esa es una preocupación muy importante para nosotros. De hecho, por ese motivo es que se tiene que pagar, ¿verdad? No se les está dando una condonación del alquiler, sino una moratoria del alquiler. Y por ese motivo también lo que busca el proyecto de ley y lo establece muy claramente es que son bajo 2 principios: solidaridad y en donde la solidaridad de las partes, ¿verdad? Esta persona no tiene con qué pagar, la otra vive de ese alquiler, entonces al fin y al cabo, si no tiene con qué pagar, igualmente no le va a pagar, exista la ley o no exista la ley. Entonces eso es una realidad, y ante esa realidad lo que buscamos más bien es una mayor seguridad jurídica para el dueño de casa o el dueño de local comercial, que con este acuerdo después se le pague lo adeudado. Pero además se hizo una revisión con la encuesta de ingresos y gastos del INEC para determinar cuál es esa población preliminarmente que uno podría decir viven exclusivamente de los ingresos de alquiler. Y lo que se determinó es que el número de personas que están alquilando en este momento podrían haber que conformen familias, pero son 295,000 aproximadamente personas. Y el número de personas que indicó que tienen el ingreso único de alquiler fueron 15,000 de esta encuesta de ingresos y gastos. Pero el hecho de que esa persona tenga como único ingreso el alquiler no significa que en su familia haya como único ingreso el alquiler. No tenemos información que con certeza. Preliminarmente, y un dato que hay que por de ingresos y gastos, no es un censo, no es, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con el dato, no es absoluto y no es definitorio, pero tomando un dato de la encuesta de ingresos y gastos, se determina que son aproximadamente 300 que tendrían únicamente esa condición. Estamos claros que es un dato que no es contundente, pero da un margen de una idea de qué tamaño sería el problema que se aborda por el ciudadano. La siguiente consulta nos la realiza Luis Ruiz y menciona: si mi inquilino deja de pagar y no ha perdido su trabajo ni ha disminuido sus ingresos, ¿qué herramientas tengo como dueño de casa para defenderme? No, definitivamente ese caso no es la situación que estamos hablando en este momento. Ese caso es una persona que no está pagando, no tiene sus ingresos y todo, pues tiene que seguir en los procedimientos que para estos casos establece el ordenamiento jurídico, que llega hasta el desahucio. Pero definitivamente no es el caso que estamos conversando de personas que lamentablemente han disminuido sus ingresos o han perdido totalmente sus ingresos debido a la pandemia COVID-19. Les recordamos que el tema de hoy es precisamente alquileres, tanto residenciales como comerciales, para que puedan realizar sus consultas al respecto en nuestra consulta en directo. Justin Herrera Carvajal: cuando la persona que alquila tenga que volver a pagar
¿cómo lo hará por medio de cuotas o de qué manera si aún no se repone su situación económica? El proyecto de ley, insisto, es un proyecto, no está aún para nada, o sea, no está aprobado. El proyecto de ley establece unos plazos para el pago. Entonces define que en caso de que la moratoria haya sido del 100%, tiene tiempo. Bueno, este proyecto fue presentado en abril de este año, habrá que revisar si las fechas son correctas o no, pero en el proyecto lo que establecía es que tiene fecha hasta el 31 de enero para hacer el pago de las cuotas. Entonces, pero que si a esa fecha ya ha pagado al menos un 50% de esas cuotas adeudadas, podría negociar entonces una extensión hasta el 30 de junio. En el caso en que la disminución en el pago de la renta haya sido de un 50%, tiene un plazo de 3 meses para pagarlo, pero si a ese momento ya ha pagado un 50% de esa deuda, podría entonces extenderlo 3 meses más. Y en caso de que el porcentaje de disminución esté entre el 20 y el 50% del arrendamiento, tendrá que pagarlo en 3 meses. Entonces, las cuotas están determinadas en función de cuánto es el porcentaje de arrendamiento que se le da de moratoria y la posibilidad de pago en función de que, al menos en el primer plazo, haya pagado un 50%. Katia Chacón nos realiza la siguiente consulta. ¿Qué ocurre si la persona perdió el empleo, ahora en junio y no al inicio de la pandemia? La situación es que como el proyecto de ley no está aprobado, entonces lo que establece es que se demuestre que ha perdido el empleo por razones del COVID, ¿verdad? O que su local comercial no tiene actividad comercial, ya sea por una orden sanitaria, ¿verdad? O temas que realmente lo demuestren. Si es el caso, ¿verdad? Porque sí es cierto que hay algunas empresas lograron sostener a algunos de sus trabajadores por un tiempo, pero luego entonces ya decidieron darles el cese. Entonces se demuestra, hay una constancia del patrono y no habría problema. Aquí tenemos otra consulta más. En nuestra consulta en directo, Rosibel Sánchez realiza la siguiente pregunta. Buenas tardes, ¿qué pasa si el inquilino se va y adeuda varios meses de renta? El proyecto de ley lo que establece es que si el inquilino se va, tiene que pagarlo. Y entonces ahí ya volvemos al procedimiento normal. Y en el procedimiento normal, pues hay todo un trámite legal para cobrarle esa deuda. Por supuesto, si hay un arreglo entre las partes y las partes deciden, bueno, yo me voy, pero yo le voy a seguir pagando a usted, ¿verdad? Pero ya es un asunto privado entre las partes, lo deciden así, por supuesto que es válido. De hecho, la ley establece, el proyecto de ley establece esas posibilidades también de arreglos, digamos, diferentes a los lineamientos básicos que están definidos en el proyecto de ley mismo. Pero si eso fuese así, si la persona se va, el contrato se termina y no hay un arreglo entre las partes para la deuda, entonces se tendrán que seguir los pasos normales de nuestro ordenamiento jurídico de cobro de esa deuda. Katia Chacón realiza la siguiente consulta. Aún si la persona no dio aviso por escrito, ¿rige el derecho de no tener que pagar la renta por pérdida de empleo total? No rige. Tiene que demostrar que perdió el empleo. No es que no lo haya comunicado, sino que es un tema que tiene que discutir, negociar, analizar con el dueño de casa, por ejemplo, y demostrar, según lo que establece el proyecto de ley. Vuelvo a insistir, es un proyecto de ley, lo que establece el proyecto de ley para poder entonces entrar en el proceso de negociación, pero no es automático. Óscar Bolaños Porras nos consulta, con respecto a las suspensiones laborales, ¿cómo procede si inmediatamente después de la suspensión la empresa procede con un despido, pues no pudo levantar la situación? Porque la calculadora de liquidaciones indica que los trabajadores perderíamos considerablemente dinero si la empresa decide despedirnos justo después de una suspensión, porque los ingresos de los últimos meses serían en cero. Vamos a ver, desde la perspectiva que estamos conversando, que es el tema del alquiler, ¿verdad? Ya temas laborales
no estaría como con la capacidad de poderle responder con todo detalle a la persona que pregunta, pero desde la perspectiva nuestra, que es el tema de los alquileres en particular, pues estaría claramente demostrado, ya que fue suspendido o que fue despedido, y eso entraría, digamos, como un elemento probatorio para la moratoria en los alquileres. Conversamos con Irene Campos, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, sobre temas de alquileres para esta circunstancia de la pandemia en Consulta en Directo. Katy Chacón, no se puede acumular más de 3 meses de no pago de renta. ¿Qué se hará con esas personas que tengan más de 3 meses de no pagar? Vamos a ver, la situación de la pandemia sin duda es una situación extraordinaria que en todo caso podrá superar los 3 meses. No decimos que no. Lo que sucede es que en esos dos principios de solidaridad y equilibrio tenemos que llegar a un punto de encuentro. Bien lo decía una de las personas que consultó, hay personas también que viven de esos ingresos. Podemos extenderlo más allá de un sacrificio entre las dos partes de ese estilo. Podría ser que si se extiende más allá de 3 meses y logran las partes ponerse de acuerdo y tener un proceso mayor a los 3 meses en ese principio de equilibrio y solidaridad entre las partes, lo pueden hacer, por supuesto. Pero el proyecto de ley establece que se limita a 3 meses esa obligatoriedad por parte del dueño de casa o el dueño de local comercial de llegar a un acuerdo. Seguimos con más consulta en directo. ¿Qué sucede con las personas que no han perdido su trabajo y pueden seguir pagando su alquiler? ¿Cabría la posibilidad del aumento por parte del arrendatario? Bueno, el proyecto de ley establece una suspensión de los aumentos de alquiler por el año 2020, entonces eso sería una posibilidad, o sea, las personas que pueden pagar pues siguen pagando su alquiler normalmente. De todas maneras, como indiqué anteriormente, el proyecto de ley establece que tiene que ser demostrado que no lo puede hacer, y el mismo proyecto establece también que durante el año 2020 no haya aumento de alquiler. Pero vuelvo a decirles, esto es un proyecto de ley que en este momento está en la Asamblea Legislativa. Nosotros esperaríamos que los señores y las señoras diputadas hagan una revisión expedita del mismo. En este momento, pues, ellos lo llevaron a comisión. Sin duda, llevarlo a comisión pues, va a alargar el plazo para que potencialmente sea aprobado este proyecto de ley, pero es importante dar el mensaje a los y las diputadas de la pertinencia del proyecto aún y de la importancia de que sea tramitado con rapidez. Otra de las consultas que nos llegan, señora ministra, ya están abiertos los juzgados. ¿Cómo funcionarían los procesos de desahucio en caso de realizarse? Bueno, en este momento no hay ley, entonces es el proceso normal, es el proceso normal que hasta el momento ha regido con relación a desahucios. Si el proyecto de ley fuese aprobado, lo que hay es una suspensión de los desahucios, suspensión, ¿verdad? Durante un periodo, si venían desahucios anteriores relacionados con no pago, que no tienen que ver con la pandemia, esos siguen, esos desahucios continúan. Los únicos que se suspenden son los asociados específicamente a arreglos de pago. Señora ministra, ¿qué sucede en el caso o qué sucedería en el caso de los locales comerciales que han visto perjudicadas sus ventas y que evidentemente tienen una situación compleja para poder asumir el pago del alquiler? Incluso comercios de alimentos, comercios como los gimnasios, por ejemplo, que muchos de ellos alquilan estos espacios. De igual forma, la negociación tiene que ser de manera privada o se ha contemplado algo específicamente para el área comercial. También se ha contemplado para el área comercial. Por supuesto, siempre rige en primera instancia el arreglo privado. O sea, esa conversación, este arreglo entre las partes privadas rige en primera instancia. Pero si no había ese acuerdo, entonces el que está alquilando el local comercial, como dice usted, de restaurante o gimnasio, lo primero que tiene que hacer es demostrar su pérdida de ingresos en esa actividad comercial particular. Entonces, puede demostrarlo con una orden sanitaria, ¿verdad? Donde se le dice, o sea, la orden sanitaria dice cierre su local comercial sábados y domingos o lo que corresponde, entonces demuestra la pérdida de ingresos a través de la orden sanitaria.
La otra forma es que cuando el local comercial presenta al Ministerio de Hacienda todo lo que tiene que ver con sus impuestos, el impuesto del IVA, el impuesto al valor agregado, entonces simplemente presenta los últimos 2 meses, si mal no lo recuerdo, los últimos 2 o 3 meses de esa presentación, de esa documentación que le presenta al Ministerio de Hacienda. Entonces, con eso se da cuenta perfectamente el dueño del local comercial que ha tenido una disminución sustancial en sus ingresos. Y si el local comercial está afiliado al régimen simplificado, que también esa es otra posibilidad, tiene que presentar una declaración jurada en donde se indique cuál ha sido su disminución en los ingresos. Entonces, en todos los casos, el local comercial, el dueño del local comercial, pues tendrá que demostrar esas disminuciones en sus ingresos, y de igual forma entonces se le da la posibilidad, si es un 100% de disminución en sus ingresos, será una moratoria de 3 meses, del 100%, si la disminución está entre el 50% o más, pues eventualmente se le podrá hacer una disminución del 50%, o si la disminución en sus ingresos está entre el 20 y el 50%, podrá ser proporcional. Todo eso como lineamientos básicos dentro del proyecto de ley, pero si las partes se ponen de acuerdo de previo en algo diferente que sea conveniente para ambas, la ley lo acepta como tal y como válido. Justin Herrera Carvajal realiza la siguiente consulta. Señora ministra, ¿no cree que está un poco desbalanceado para la persona que alquila la casa, ya que ella también vive de ese dinero y que le estaría suspendiendo o se le estaría suspendiendo ese ingreso? Referente a la consulta anterior con las personas que tienen casas en alquiler y que subsisten de ese monto que usted explicaba. Sí, vuelvo a comentarle que efectivamente esa es una de las grandes preocupaciones de mantener ese equilibrio entre las partes. Lo que puedo mencionar es que en primera instancia, si hay una familia o un local comercial que definitivamente no puede pagar por su pérdida de ingresos, esa realidad es así. O sea, esa persona o esa familia que depende exclusivamente de ese ingreso, pues igualmente no lo tendrá. Independientemente si esta ley es aprobada o no en la Asamblea Legislativa, porque lamentablemente el dueño tiene ingresos para hacerlo. Entonces, bajo esa circunstancia, hay 2 posibilidades. Una, que tanto el dueño del local comercial o de la casa con los que están alquilando lleguen a un proceso de negociación en donde sea lo más equilibrado posible para ambos, y eso es lo que en primera instancia insiste la ley en que sea así. O sea, que primero se sienten las partes a determinar cuál podría ser el máximo sacrificio que pueda hacer una parte y que pueda hacer la otra parte. Nuevamente eso no se logra, y en procura de salvaguardar especialmente a la mayoría de la población, que es la que está alquilando, con relación a una minoría, que es la que depende exclusivamente del alquiler, entonces que lleguen a un acuerdo, pero aún así, que lleguen a un acuerdo que está definido en los lineamientos en la ley, pero aún así se le establece en la ley la obligatoriedad a que eso no es una condonación, sino es una moratoria. Entonces, tiene que pagar lo que ha dejado de pagar durante el plazo de los 3 meses, lo va a tener que pagar después. Cuando hay un arreglo entre las partes, puede ser, ¿verdad?, que ese arreglo consista en que el dueño de casa le dice, mire, le voy a disminuir un 20% el alquiler, a ver si usted logra pagarlo 80%, y eso es muy interesante para ambas partes. Para una, para la otra, porque no tendrá que pagar en el futuro ese 20%. La ley no lo establece así, el proyecto de ley no lo establece así. El proyecto de ley dice, si usted llega a un acuerdo de pagar un 80%, usted tendrá que pagar después el 20% restante. Con esto estamos tratando de buscar ese equilibrio entre ambas partes y que el dueño de casa no se vea perjudicado y pueda recuperar ese dinero. Señora ministra, ya prácticamente cerrando, volviendo al tema comercial, ¿qué sucedería en caso de que la empresa, el comercio o el negocio tenga que cerrar porque no pudo recuperar su volumen de ventas y queda debiendo algunos meses todavía en el plano de alquiler? En este momento, ¿verdad?, como estamos en la situación actual, lo que le correspondería es
tener que pagar esas cuotas y el esquema o la forma en cómo podría cobrarlo el dueño del local comercial, pues es a través del ordenamiento jurídico de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema jurídico es la forma como lo cobraría. Lo que se establece en el proyecto de ley es que en caso de que tenga que cerrar, tendrá que en primera instancia, pudo haber llegado a un arreglo de pago durante el periodo en que no cerró, ¿verdad? Esperando a ver si hay posibilidad de mejorar sus condiciones comerciales para volver a sus actividades y que por lo tanto tenga sus ingresos. Si fuese así, entonces se maneja el arreglo de pago, pero si definitivamente tiene que retirarse del local comercial, tiene que pagar, como lo dije anteriormente, la deuda, puede llegar a un arreglo de pago con el dueño del local comercial sobre esa deuda, pero lo puede hacer, por supuesto, pero tiene que pagar la deuda. O sea, aquí en este proyecto de ley no hay una condonación de deudas. Muchísimas gracias a la señora ministra Irene Campos, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, por habernos acompañado en esta consulta en directo y aclarar. Son muchos los temas y muchas las consultas, por supuesto, que realizan los ciudadanos, pero agradecemos, señora ministra, su tiempo. Con muchísimo gusto. Más bien, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta aquí llegamos con nuestra consulta en directo de este miércoles. Lo esperamos la próxima semana a las 4 de la tarde en punto con un tema más de importancia para usted, para que pueda aclarar todas sus dudas en nuestra consulta en directo aquí a través exclusivamente del Facebook de Costa Rica Noticias. Feliz tarde.